se ha convertido en un anhelo para Colombia durante más de 5 décadas, por lo que resulta quimérico pensar que la firma de un acuerdo definitivo con las FARC transformará el país de la noche a la mañana. Es un hito, porque acaba con la confrontación del Estado con la guerrilla más antigua de América Latina, pero los desafíos que deberá enfrentar el país a partir de la rúbrica no serán menores. Uno de los principales escollos será el proceso de paz estancado con el Ejército de Liberación Nacional, después de que a finales de marzo el gobierno y la segunda guerrilla del país anunciaran el inicio de una fase formal de negociaciones. Estas no se han dado. El Ejecutivo asegura que no se sentará hasta que el ELN libere a todos los secuestrados y termine con esta práctica, algo en lo que está todavía complicado el asunto. La presencia de la guerrilla en territorios comunes a las FARC podría dificultar la verificación del cese de fuego. Además, las autoridades temen que una guerrilla activa de unos 2.000 miembros podría servir de aliciente para aquellos miembros de las FARC que opten por no desmovilizarse, y a eso hay que sumar también la posición que han tenido los uribistas, particularmente el expresidente Álvaro Uribe, porque no ha cesado de arremeter contra los acuerdos de paz. Para hablar sobre ese tema, nos acompaña esta mañana Antonio Barrios. Él va a estar con nosotros aquí, pero también vamos a tener vía Skype a Diana Cano para tratar. Ella es una integrante de una ONG colombiana, para también poner en perspectiva este tema. Bueno, Antonio, buenos días. Buenos días. Lo más difícil, Antonio Barrios, analista, es precisamente el proceso posterior. Ya está la firma, y casi que uno podría decir que llamaba la atención aquel saludo, no sé si lo vamos a tener ahora o posteriormente, pero aquel saludo que se dan Timochenko, perdón, el representante de las FARC, y el presidente Santos, cuando casi que Raúl Castro les agarra las manos y les dice: pero dense las manos, pero fuerte, ¿verdad? De manera más intensa, y es porque el presidente Santos, decías, en un análisis debe estar pensando en todo lo que se le viene a partir de ahora. Sí, de hecho, bueno, buenos días y gracias por la invitación. De hecho, la parte más seria para Colombia después de esta firma es, bueno, que ojalá logre el presidente Santos la aprobación del plebiscito, en donde se va a someter a consulta popular lo alcanzado con la guerrilla, para que de ahí, pues, el pueblo colombiano, como usted bien lo dijo, Laura, anteriormente, ansioso de la paz después de 50 años de conflicto, valide lo negociado por el presidente Santos, que evidentemente, pues, retomando un poco el saludo que se dieron en La Habana, que fue un saludo en realidad muy frío, de Timoleón, alias Timochenko, ese representante político de las FARC con poder de negociación, al igual que el presidente Santos, pues evidentemente esa frialdad con que se dieron las manos, pues hace que se presagie en Colombia una tarea muy ardua, no solo por todo el capital político que el presidente Santos está poniendo, llamémoslo así, en este momento en riesgo, porque tiene un sector político uribista muy centrado en atacar fuertemente lo que el presidente Santos ha logrado, lo que ningún otro presidente anteriormente, ni siquiera Uribe, había logrado anteriormente, sino también porque hay sectores militares del Ejército Nacional de Colombia que evidentemente se han opuesto a esto porque les ha restado protagonismo militar, un protagonismo que habían ganado mucho en la época del presidente Uribe, en los 2 periodos que gobernó, en donde se puso por enfrente a las Fuerzas Armadas, dejando un poco desmerecida lo que significa la política, la diplomacia y la negociación. Recordemos que Uribe no negoció absolutamente nada con las FARC, todo fue un ataque frontal de guerra en las montañas, en diferentes lugares, y esa fue la política, pues, que de alguna forma también sumió más en el caos al país, pretendiendo, pues, que con toda la carta democrática y todo el esquema de la democracia que pretendía Álvaro Uribe, pues sacar al país adelante. Entonces es muy complejo de todo punto de vista. Tal vez podemos poner en pantalla lo que son los acuerdos inéditos, bueno, acuerdos, lo que se viene más bien.
tal vez si lo podemos resumir, Antonio Barrios, analista, repartición de tierras. Sí, bueno, eso es uno de los esquemas de estrategia de la guerrilla, es decir, cuando la guerrilla empieza en la década de los 60, pues era un poco desarticular lo que significaba la tenencia de la tierra por parte de los terratenientes, extensiones gigantescas de tierra ociosa en la que había pues un nivel de pobreza en Colombia muy fuerte, y prácticamente la negociación estaba centrada en ver cómo se podía lograr que a la gente desposeída desde todo punto de vista por el tema de la pobreza en Colombia, pues reciba tierras a cambio de todo lo que ha significado este conflicto. Entonces, es una reforma agraria que en ese momento se quiso hacer de forma violenta, pero que ahora, producto de la negociación, se logra un acuerdo en donde el gobierno de Colombia se compromete a entregar tierras a la gente o a los campesinos, sobre todo las tierras que producto de los desplazamientos de la población, pues la gente perdió tierras en muchos lugares en las montañas. Participación política, lucha contra cultivos ilícitos y reparación a las víctimas de 50, vamos a ver si no lo leo bien, de 50 años de guerra. Sí. Bueno. Tal vez para agregar algo muy rápido, eso del combate a los cultivos ilícitos es muy problemático porque desde hace aproximadamente 10 años se viene denunciando por muchos organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos en Colombia que muchos químicos que se están utilizando para la erradicación de los cultivos por parte del gobierno son químicos altamente venenosos. Por ejemplo, el glifosato, que es utilizado para quemar la maleza, deja la tierra completamente envenenada por más de una década sin que se pueda utilizar. Y eso ha sido muy polémico dentro de Colombia porque a cambio de la erradicación del cultivo de la coca se está dejando a los campesinos sin tierra, sin poder cultivar porque queda completamente envenenada. Entonces, eso va a seguir siendo polémica dentro de Colombia. Ajá, y tenemos ahí ya ahora sí el contacto con Diana Cano. Ella es la coordinadora de gestión de recursos y comunicaciones del proyecto VIA. Diana, buenos días, gracias por estar con nosotros, con el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINAR aquí de Costa Rica. ¿Cuáles son esos escollos que le toca ahora, después de estos acuerdos de paz, al presidente Juan Manuel Santos y a la sociedad colombiana? Buenos días. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por el contacto y por darnos esta oportunidad. Somos la Fundación Proyecto de Vida y pues uno de los retos que tenemos como sociedad civil es poder erradicar esa violencia que hay entre los valores familiares en la comunidad. Después de 53 años pues tenemos muy arraigados esos valores y pues por eso la Fundación empieza a trabajar a fortalecer ese proceso de paz, haciendo agentes de paz con los niños y adolescentes actualmente en Bogotá y zonas aledañas que reciben desplazados por las víctimas de la violencia en Colombia. ¿Cuál de todos estos escollos, todas estas labores que apuntábamos, se veían, lo teníamos en pantalla para quienes nos siguen por Canal 13, cuáles son de estos temas el que usted ve más complejo en torno a la lucha, a la repartición de tierras, a la participación política, a la reparación a las víctimas? ¿Cómo lo ve Diana Cano del Proyecto VIA desde Colombia? Sí, bueno, una de las partes más importantes que debemos acordar es la necesidad de la justicia de las víctimas. Es muy importante que las víctimas tengan esa justicia y que se dé la justicia que se debe dar a estas personas pues, que han hecho mucho daño al país, pero siempre tener en cuenta el perdón, porque sin perdón nosotros no podemos lograr una paz verdadera. ¿Cómo ve usted? Entonces, ¿Cómo ve? Sí, perdón, Diana, ¿cómo ve usted la campaña que se ha generado entre el sí y el no en Colombia tan polarizada? ¿Está así la sociedad colombiana, así de polarizada, Diana Cano? Es decir, ese uribismo tan marcado y la posición del presidente Santos, ¿es así como lo vive el pueblo colombiano? Pues ahorita con la firma el jueves dimos un paso y la gente está muy emotiva. Ha aumentado esa emoción en la población y hay una mayor aceptación. Sin embargo, pues sí hay una oposición que no está de acuerdo con el proceso, no tanto que no haya paz, sino todo el mundo en Colombia quiere paz, sino el proceso que hay, por ejemplo, con las curules especiales que se le pueden dar a las FARC, y el tema de la cárcel, que se puede dar de 10 a 20 años, pero si llegan a aceptar sus cargos, se les puede reducir mucho más ese tema de la cárcel.
Gracias a Diana Cano. Vamos a volver aquí a la mesa con Antonio Barrios. Aquella portada de la revista Semana, no sé si en algún momento la vamos a poder tirar para quienes nos siguen por Canal 3 y quienes nos escuchan por Radio Nacional. Esa portada dice sí, no. Dice plebiscito, la batalla de la revista Semana, una revista de gran impacto en Colombia. Dice Diana Cano que no, que ella piensa que la gente se ha sensibilizado acerca de este acuerdo de paz en La Habana. De hecho que sí, porque, y en eso concuerdo con Diana, porque es la primera vez que se ha logrado un avance al punto de llegar a firma. Es decir, si uno ve un poco la historia de los últimos 20, 25 años, han habido esfuerzos muy importantes de otros presidentes en el pasado para lograr la paz con las FARC y sin embargo no se pasó de las meras conversaciones en diferentes lugares a donde eran convocadas las reuniones. Pero es la primera vez que incluso a nivel internacional ya hay países garantes que apoyan el proceso, que incluso lo financiaron, que jurídicamente hablando dieron aportes muy importantes y que incluso no solo aplaudieron, sino que incluso están dispuestos a continuar apoyando, sobre todo en la etapa más dura de Colombia, que viene más allá de la firma, en donde hay plazos. Es decir, en todo proceso de paz, aparte de la negociación, viene una etapa de tiempos. Y esos tiempos en los cuales, a través de los diferentes plazos que se pusieron para ir cumpliendo cada uno de esos acuerdos, pues esa es la parte que definitivamente va a poner en la posibilidad de que esto se pueda continuar o incluso el rechazo. Entonces, por eso es que el presidente Santos pues necesita validar ante el pueblo, para él incluso políticamente hablando, poder sentirse fortalecido para poder continuar con el proceso. Y ese sí y no es más solo de los uribistas, que esperaban que el presidente Santos continuara con una política militar como la que Uribe hizo contra las FARC y en donde no tenía por qué mediar ningún tipo de negociación, porque Uribe siempre denominó a las FARC como grupos terroristas y que como con el terrorismo no se negocia, es por eso que pues, el presidente Uribe se caracterizó en sus 2 periodos de no negociar absolutamente nada. Entonces Santos echa para atrás todo eso y cree en la paz, sigue adelante, la negocia. Cuba se ofrece a ser el centro de negociación y de nuevo pues Naciones Unidas, OEA y muchos otros pues están dispuestos a continuar, sobre todo con el tema de la dejación de las armas, que es uno de los temas más complejos. Es decir, tiene que haber alguien garante a nivel internacional como Naciones Unidas que reciba las armas de todos aquellos grupos, todas aquellas columnas, todas aquellas brigadas militares de las FARC que están dispuestas a entregar. Claro, hay de todo. En la parte política los uribistas van a decir que no, en los militares del ejército colombiano hay gente que no está muy de acuerdo porque les quita protagonismo y también en el caso de las FARC no significa que todos van a entregar las armas. Hay gente que va a estar opuesta, de hecho el presidente Correa en Ecuador hace poco ayer o antier dio unas declaraciones al respecto diciendo de que ellos van a blindar las fronteras con Colombia porque temen que ciertas columnas de las FARC que no van a estar de acuerdo con eso se vayan a ir a Ecuador precisamente para después volver y continuar con otro tipo de lucha. Y es que la lucha empieza hasta por los 2 millones de minas que aún están activas en Colombia. 2 millones de minas, Antonio Barrios, ¿eso es posible? Sí, de hecho Colombia, de acuerdo a estudios de ONGs, no solo de Colombia, sino a nivel internacional, Colombia es el segundo país con mayor cantidad de minas terrestres después de Camboya. Sí, en Camboya hay 5 millones. A pesar de que la guerra terminó en Camboya hace más de 30 años, las minas terrestres tienen por característica de que nunca se desactivan a no ser de que alguien las pise. Y son minas antipersonales. Entonces, las minas es como ver el disco de la cocina, de la cocina. Entonces, claro, la paz puede firmarse en Colombia, puede continuarse con todo el proceso, pero la parte más delicada de un proceso de paz de esta naturaleza como la de Colombia es precisamente cómo se logra identificar todas aquellas zonas donde no solamente ejército en el pasado, en el ejército de Colombia, sino FARC o cualquier otro grupo guerrillero en 50 años de guerra, pusieron una gran cantidad de minas bajo tierra. Pueden pasar 50, 70, 80 años que si la mina sigue activa, sigue siendo efectiva. Lo que la desactiva es cuando alguien la pisa. Entonces, va a seguir habiendo gente mutilada, que pierde las extremidades, gente que incluso muere producto de eso. Entonces, eso es lo que uno llama la guerra después de la guerra. La guerra después de la firma de la paz es aquella en donde cómo logramos desminar el país y ya de hecho hay brigadas
del ejército colombiano en conjunto con las FARC, de diferentes columnas en zonas donde ha habido una presencia fuerte de las FARC, donde están procurando identificar las zonas donde están las minas para poder evitar pues, que esto no siga siendo un riesgo, pero sí 2 millones de minas están todavía enterradas en muchas partes del territorio colombiano. Tiene mucho de qué preocuparse. Ese rostro del presidente Santos, Juan Manuel Santos, refleja precisamente esta cantidad de preocupaciones, porque el uribismo, según escuchaba en la campaña esta fuerte a favor del no, es la guerrilla siempre miente. Es un poco el mensaje. Sí. Y tenemos que ir cerrando, tal vez, para cómo lee usted este tipo de campaña. Bueno, la considero poco emotiva, en el sentido de que más bien el uribismo en particular debería aplaudir y apoyar este esfuerzo del cual nunca antes se había llegado a tal avance, más que polarizar más el país políticamente, más que confrontarlo. Y yo creo que el presidente Santos en este momento, al igual que las autoridades o la cúpula de las FARC, que han demostrado hasta el momento voluntad, hay que esperar al tiempo a ver cuánto de eso se puede mantener. Yo creo que el presidente Santos requiere de todo el apoyo internacional posible y de todo el apoyo de las ONG como a la que pertenece Diana Cano, para incluso trabajar con la población dentro de algo que ahora se trabaja mucho en las etapas post-conflicto, que es hacia una cultura de paz. Gracias, Antonio Barrios, por este análisis, y a Diana Cano, que la tuvimos vía Skype, también de la ONG Proyecto Vía. Vamos a una pausa, ya venimos con más información en RTN Revista.